Buenos días mis hermanitos, Dios me los bendiga a todos. Quiero desearles un día fabuloso. Bueno, hoy vamos a continuar con el versículo 5 de la serie de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:5. Dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí tenemos este pasaje muy importante, es una promesa de salvación a través del Evangelio. Aquí tenemos el Evangelio desde un ángulo muy interesante. Bueno, aquí lo que podemos ver es que dice que por la misericordia de Dios nosotros tenemos una herencia, ¿sí? Y que somos guardados. Por la misericordia de Dios somos guardados. Por la misericordia de Dios tenemos una herencia. Tenemos una herencia con incorruptible, inmarcesible, incontaminada para nosotros, y que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Aquí vemos que muchas veces cuando nosotros empezamos la vida cristiana, empezamos a tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Tratamos de llevar a cabo el trabajo encomendado por Dios y tratamos de que con nuestras fuerzas podamos sacar adelante la obra. Pero nos está diciendo el Señor aquí claramente que no somos nosotros, es Él, por el poder de Dios, mediante la fe. Ahora, ¿cómo puedo yo aprovechar ese poder de Dios para poder llevar a cabo esta salvación? Esta salvación, ¿sí?, que está prometida, que está puesta delante de nuestros ojos, dentro de esta propuesta que Dios nos hace de salvarnos, tiene que verse con claridad que es mediante la fe, ¿verdad? Para que Dios pueda obrar, ¿verdad?, a mi favor, para que Dios pueda trabajar, para que yo logre que Dios y yo hagamos sinergia, yo necesito tener fe. ¿Y cómo adquiero esa fe? Romanos te dice, Romanos 10 te dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces la acumulación de la voluntad de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, porque tampoco no se trata de que tú vengas y adquieras un conocimiento teológico, un conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual no nos va a hacer nada, ¿sí? Nos ayuda en la medida de que ese conocimiento nosotros lo estemos haciendo un esfuerzo por traerlo a nuestro corazón. Porque si hay la fe, a través de la fe Dios obra. La fe es la plataforma donde Dios descansa su poder. Si no hay fe, no hay nada. Como decía el Señor, ¿cómo va a haber fe si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Y cómo se les predicará si no hay gente enviada por Dios? Entonces la palabra de Dios está ahí, y estos son los últimos tiempos donde tenemos nosotros la oportunidad de prepararnos, ¿verdad? Por eso dice, la fe viene por el oír de la palabra. Con este concepto Dios está realmente obligándonos a congregarnos, porque la congregación es importante, porque a través de la congregación logramos nosotros llevar a cabo el ejercicio de la piedad,
para poder practicar, para poder ejercitarnos. Es como, por ejemplo, tú quieres hacer ejercicio, tienes que ir al gimnasio para que tus resultados sean óptimos. Si tú quieres tener fe y quieres ser una persona completamente potente espiritualmente hablando, tú tienes que ir a la congregación, que la congregación es el gimnasio de la fe. Ahí podemos desarrollar nuestra fe. Claro, siempre y cuando uno tiene que estar muy convencido y pedirle a Dios que nos lleve a un lugar donde la doctrina sea sana, sea limpia, donde sea un 100% bíblico, un lugar 100% bíblico, donde la palabra de Dios se esté dando. Entonces necesariamente por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos la confianza de que solamente por el poder de Dios nosotros vamos a poder alcanzar, ¿verdad? La Biblia dice, Jesucristo decía, mis ovejas están oyendo mi voz y yo las estoy, y la están guardando. Están oyendo mi voz y la están guardando. Entonces, el punto de la fe es estar oyendo la voz de Dios, porque sin fe, sin palabra no es posible. No es posible poder alcanzar precisamente ese nivel de confianza en Dios. Por eso dice que si nosotros nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la transformación de nuestra mente a través del conocimiento de la palabra va a producir precisamente el discernimiento de la voluntad de Dios y el discernimiento de poder entender qué es lo que a mí me conviene. Por lo tanto, es importante. Veamos también algunos pasajes. Por ejemplo, aquí en Proverbios, en Salmos 125 del 1 al 2, dice lo siguiente: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Sí? Tenemos este pasaje que dice David, y luego tenemos acá un pasaje de Salomón, que es Proverbio 2:8, que dice lo siguiente: el que guarda las veredas del juicio es él el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos. Y preserva, el camino de sus santos. Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Estos escritores están en completa armonía, porque esto nos viene a confirmar que solamente Él puede darnos a nosotros el potencial, la capacidad, el poder para preservar nuestra vida cristiana. Cuando un cristiano es nacido de nuevo, es humilde, tiene que ser humilde para que reconozca cuando anda mal, para que se dé cuenta que necesita arrepentirse, para que tome decisiones, ¿verdad? Para el cambio. El cambio es importante, más ahora que vemos que el tiempo se acerca. Aquí dice que esta palabra, el poder de Dios, nos guarda a través de la fe. La fe es la plataforma en la que Dios puede operar su protección y su seguridad. ¿Sí? Y esto dice que para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación que tenemos aquí, sabemos que la salvación tiene 3 fases: la justificación, la santificación y la glorificación. En la justificación nos salva de la muerte eterna. En la santificación nos salva del poder del pecado, ¿sí? Y en la glorificación nos salva de la presencia del pecado. Entonces, la salvación de Dios es completa como el Evangelio. El Evangelio es completo, es un
paquete de buenas noticias para el hombre, tanto si estás en la primera fase de justificación como en la segunda fase de santificación. Entonces aquí está hablando que la salvación habla de la glorificación en el tiempo postrero. Esta salvación está preparada, o sea, es algo que está preparado, pero solamente la fe puede hacer que sea guardada. Cuando una persona no es regenerada, una persona regenerada tiene que tener necesidad de buscar la palabra, y es una persona que sabe que tiene que amar a sus hermanos y sabe que necesita congregarse, porque eso es una orden de Dios. Dice que hay mucha gente que se deja de congregar, ¿sí? Y Dios dice que esa es una costumbre que se adquiere cuando uno deja de hacerlo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que la congregación es importante, ¿verdad? Por eso es que Dios dice que estemos unidos. La unidad es lo que viene a lograr esto, pero necesitamos tener un crecimiento homogéneo entre todos los hermanos. Así que, mis hermanitos, este es el punto que estamos en los últimos tiempos y nos hace mucha falta ejercitar nuestros músculos espirituales para poder de esta forma, ¿verdad? Alcanzar todas las promesas. Tenemos que alcanzar la santidad, y sin santidad nadie puede ver a Dios. Empieza con una santidad posicional y termina con una santidad práctica y desarrollada. Así que, mis hermanos, échenle ganas a esto, el tiempo está cerca, el Señor no tarda en venir, las cosas materiales se van a quedar, se van a perder. Lo único que es imperecedero es la palabra de Dios. Esto es lo que no tiene fin, no caduca, no se deshace, no se deslava. Dios los bendiga, mis hermanitos. Amén.